La tarde comenzaba a apagarse lentamente en la ciudad, como si el cielo quisiera envolverse en una manta de tonos dorados y azul ceniza. El aire aún retenía el calor de un día generoso, pero la brisa que soplaba entre los árboles del bulevar anunciaba el susurro inevitable de la noche. Jaime acababa de salir del trabajo, con los hombros ligeramente encorvados por la rutina y los pasos automáticos que lo llevaban siempre por el mismo camino de regreso a casa. No esperaba nada de aquella tarde, solo deseaba llegar, prepararse una cena rápida y sumergirse en el silencio que llenaba su pequeño apartamento, como un viejo abrigo. Era un hombre discreto, 32 años, profesor de dibujo técnico en un centro del barrio, serio, ordenado, con una vida sencilla, construida entre hábitos que le daban seguridad pero también lo rodeaban de una cierta soledad, elegante y resignada. A veces, en los paseos al atardecer, se sorprendía imaginando lo que podría pasar si un día rompiera la línea recta de su rutina, pero solo por un instante. Luego volvía a mirar al frente, contaba las farolas encendidas y se decía que el orden era una forma de refugio. Ese día, sin embargo, algo se desvió. Fue en una esquina donde el empedrado cedía al asfalto, junto a una fuente seca y un banco de hierro desgastado. Jaime ya estaba por cruzar la calle cuando lo vio. Un hombre alto, de rostro serio y mirada atenta, observando el mapa de su móvil como si acabara de aterrizar de otro planeta. Vestía con sencillez, pero había algo en su forma de sostener el teléfono, de fruncir el ceño, que llamaba la atención. No por extraño, sino por verdadero, como si estuviera realmente perdido. Jaime dudó un segundo, pero algo en aquella escena, quizá los hombros anchos, o tal vez el modo en que su boca parecía apretarse con concentración, lo empujó a detenerse. ¿Buscas algo?, preguntó con voz tranquila, sin parecer entrometido. El otro levantó la mirada, y durante un momento, Jaime se sintió observado de una forma distinta. No como quien busca ayuda, sino como quien no esperaba encontrarse con nadie. Una pausa, una respiración contenida, un parpadeo lento. Sí, respondió al fin, con un acento suave que Jaime no supo ubicar del todo. Estoy intentando llegar a una galería. Creo que está cerca, pero me temo que me he perdido. Jaime se acercó, sin dejar de mirar los ojos del desconocido. Eran de un color oscuro, casi ámbar al caer la tarde, y parecían más atentos de lo que dejaban entrever. El desconocido asintió, agradecido, y guardó el móvil sin preguntar más. Me llamo Elías, por cierto, dijo, ofreciéndole la mano. Jaime la estrechó. La piel era cálida, firme. Algo en ese apretón se quedó un segundo más de lo necesario, como si los dedos de Elías quisieran memorizar algo. Jaime sintió un leve estremecimiento que no supo explicar. Solo caminó. El trayecto fue breve, pero lleno de pausas invisibles. Entre ellos no hubo conversación inmediata, solo el roce ocasional de los brazos al caminar demasiado juntos por la acera angosta. Una risa contenida cuando ambos se desviaron al mismo lado para dejar pasar a una bicicleta. Y miradas, muchas, miradas que no buscaban palabras, sino reconocimiento. Al llegar al edificio de la galería, Elías se detuvo y lo observó como si no esperara que el trayecto terminara tan pronto. Gracias, dijo, pero su voz era baja, como si no hablara solo del favor. Elías lo miró, y durante ese segundo de silencio, algo cambió. Era un silencio lleno, eléctrico, como una cuerda invisible que se tensaba entre los dos, vibrando con algo que ninguno había dicho. «Podrías entrar conmigo», propuso Elías entonces, con esa media sonrisa que no se ve en los labios, sino en los ojos. Jaime vaciló. Su costumbre habría dicho que no, que debía seguir su camino, que las noches eran para el orden, pero algo en su pecho le ardía, suave, como un calor nuevo. Vale. Entraron juntos. El lugar estaba casi vacío.
Las paredes blancas, la luz tenue, el silencio que no era silencio sino una especie de contención. Había cuadros abstractos, colores violentos mezclados con manchas suaves, como si alguien hubiera intentado pintar emociones difíciles de nombrar. Jaime los miraba de reojo, pero su atención estaba en otra parte, en Elías, en la forma en que se inclinaba para ver los lienzos, en la línea que formaba su espalda bajo la camisa, en el modo en que su respiración cambiaba, como si se estuviera acercando a algo muy íntimo. Hubo un momento, minúsculo pero preciso, en que sus manos se rozaron. Fue un accidente, o eso habría dicho cualquiera, pero el calor fue inmediato y ninguno de los dos se apartó. Jaime sintió una descarga, una corriente que le subió por el brazo, y por un instante creyó que todo el cuerpo se le estremecía. Elías giró el rostro y lo miró. Esa mirada no tenía palabras, era pura intención. Jaime bajó los ojos, pero no se movió. Salieron del lugar sin comentar nada. Afuera, la noche ya había caído. Las farolas encendidas, el rumor de la ciudad más lejano, más suave. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en la acera. ¿Tienes prisa?, preguntó Elías. No, respondió Jaime sin pensarlo. ¿Te gustaría caminar un poco más? Asintió. Comenzaron a hacerla andar, sin rumbo fijo, cada paso más cercano, cada silencio más lleno, hasta que Elías se detuvo frente a un pequeño parque. Jaime lo siguió hasta el banco. Se sentaron. Sus hombros se rozaban apenas, pero el calor entre ambos era palpable. Ninguno hablaba, solo respiraban. ¿Sabes?, murmuró Elías sin mirarlo directamente. Hay momentos que no vuelven, instantes que si los dejas pasar, desaparecen para siempre. Jaime lo miró, y esta vez no bajó la vista. Entonces no los dejemos pasar. Y Elías lo besó. Un beso lento, inesperado, lleno de una delicadeza que dolía. Jaime sintió cómo su pecho se llenaba de algo que no sabía si era alivio, deseo o simplemente verdad. El mundo desapareció. Solo quedaban ellos, y el instante, y el temblor de las manos al encontrarse. Después, no dijeron nada. No hacía falta. Zapitati chat GPT. Las horas que siguieron al beso parecían existir fuera del tiempo, como si el universo hubiera decidido hacer una pausa solo para ellos. El parque, con sus farolas tenues y el murmullo de hojas agitadas por el viento, se convirtió en una burbuja suspendida. Jaime y Elías permanecieron en el banco un largo rato, sin hablar, compartiendo un silencio que no era incómodo, sino cálido, denso, como si el simple hecho de estar cerca bastara. Las palabras volvieron poco a poco, en susurros. Jaime habló de su trabajo, de cómo solía perderse en los trazos perfectos de un plano arquitectónico, buscando orden en medio del ruido cotidiano. Elías, en cambio, le habló de ciudades que había cruzado, de trabajos intermitentes, de su manera de vivir con lo justo, pero con el corazón lleno de memorias que coleccionaba como si fueran postales íntimas. A veces siento que me muevo sin dirección, confesó Elías, mirando sus propias manos, con las palmas abiertas sobre las rodillas. Y hoy, al preguntarte por las indicaciones, no sé si buscaba un lugar o una excusa. Jaime lo miró, y en su interior algo se estremeció. Ese hombre que parecía tan seguro de sí mismo, con su postura firme y su voz templada, también tenía grietas. Y en esa grieta, Jaime sintió la urgencia de quedarse, no por necesidad, por deseo. «No sé a dónde ibas», respondió, «pero llegaste justo donde yo estaba». Elías giró el rostro. Sus miradas se encontraron de nuevo, y aunque no se tocaron, el espacio entre ambos ardía como un hilo tenso, como un acorde a punto de vibrar. Caminaron juntos hasta el barrio de Jaime. No había urgencia ni presión, solo pasos acompasados, pequeños roces al caminar, y ese magnetismo que parecía empujar sus cuerpos hacia una cercanía inevitable. Al llegar al edificio, Jaime se detuvo frente a la puerta.
Elías no respondió de inmediato, solo lo miró, largamente. Luego asintió. El apartamento de Jaime era pequeño, con muebles sobrios y estanterías llenas de libros de diseño y libretas de dibujo. La luz era tenue, cálida. Elías recorrió la estancia con los ojos, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Tocó el borde de una mesa, acarició la tela de una cortina con los dedos, y después se detuvo junto a una repisa donde había una figura de madera tallada. ¿Tú la hiciste?, preguntó. Jaime asintió. En mis ratos libres, me ayuda a pensar. Elías la sostuvo con cuidado. Sus dedos largos, firmes, se deslizaban por las curvas suaves de la figura, y por un instante Jaime no pudo apartar la vista de sus manos. Sintió el pulso acelerarse, un calor sutil en el pecho. Se acercó, casi sin darse cuenta, y el espacio entre ellos volvió a reducirse hasta casi desaparecer. «Tienes talento», murmuró Elías, sin dejar de mirar la figura. «Tus manos saben lo que hacen». «No siempre», respondió Jaime, y su voz sonó más baja de lo habitual. Sus ojos se encontraron, y no hubo nada más. Elías dejó la figura en la repisa y dio un paso hacia él. El aire entre ambos vibraba como si contuviera algo antiguo y recién nacido al mismo tiempo. Jaime sintió cómo su piel se tensaba al percibirlo tan cerca, el leve aroma a madera y aire de la calle que traía consigo, el calor que irradiaba su cuerpo. No se besaron esta vez, no aún, pero sus rostros quedaron tan próximos que podían sentir el aliento del otro, y en ese aliento Jaime descubrió una promesa, no dicha, no pedida, pero inevitable. ¿Tienes algo de beber?, preguntó Elías, como quien ofrece una tregua a la intensidad. Jaime se alejó apenas y fue a la cocina. Sirvió 2 vasos de vino y volvió. Elías lo esperaba de pie, cerca del ventanal, observando las luces lejanas de la ciudad. Al tomar el vaso, sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno fingió que no lo notó. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro, las piernas apenas tocándose, las copas entre las manos, y las palabras volvieron a fluir, como un río tranquilo tras la tormenta. Hablaron de deseos, no de aquellos que se gritan, sino de los que se piensan en la oscuridad. Elías confesó que solía sentirse un forastero en todas partes. Jaime admitió que, a veces, le costaba incluso reconocerse en su propio reflejo. Y entre una confesión y otra, los silencios se volvían más elocuentes, más necesarios. En un momento, Elías dejó su copa sobre la mesa. Se giró hacia Jaime con un movimiento lento, casi ceremonial, y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Fue un toque breve, pero suficiente para hacer que el mundo se detuviera. Jaime cerró los ojos, dejándose llevar por esa caricia, como si fuera una melodía. El calor de los dedos de Elías se quedó impreso en su piel, bajando por su cuello, fundiéndose con su respiración. Cuando abrió los ojos, Elías aún lo miraba, y entonces ocurrió. Sus labios se encontraron por segunda vez, esta vez más seguros, más hambrientos, pero aún así llenos de contención. Era un beso que no buscaba consumarse, sino decir: «Estoy aquí, te siento, quiero saber más». Los cuerpos se acercaron. Las manos comenzaron a explorar, con cuidado, los contornos del otro. Jaime sintió cómo el corazón le latía en las yemas de los dedos, cómo cada roce encendía una chispa bajo la piel. La tela de las camisas se convirtió en una barrera fina, casi inútil, entre la electricidad que los recorría. Se quedaron así un tiempo indefinido, abrazados en un silencio denso, respirando el uno al otro, dejando que la noche hiciera su trabajo. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de ese apartamento solo existían ellos, y el deseo contenido, y la promesa de que algo apenas estaba comenzando. La mañana llegó lenta, sin apuro, como si los primeros rayos del sol
también quisieran colarse despacio en el espacio compartido por Jaime y Elías. La luz cálida dibujaba siluetas suaves sobre las paredes y un aroma tenue a café se esparcía por el ambiente, flotando en el aire con la misma ligereza que la calma que ahora los rodeaba. Jaime estaba en la cocina, de espaldas, concentrado en preparar el desayuno. Su camiseta clara dejaba entrever la línea de sus omóplatos al moverse, los músculos tensándose apenas con cada pequeño gesto. Elías lo observaba desde la puerta, en silencio, con una media sonrisa que no era del todo consciente. Había algo fascinante en esa escena cotidiana, en esa naturalidad que no buscaba llamar la atención y, sin embargo, lo atrapaba por completo. ¿Siempre cocinas así de temprano?, preguntó Elías, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Jaime giró apenas el rostro, sin perder la concentración en lo que hacía. No siempre. Hoy me pareció correcto. Una pausa breve, como un hilo de pensamiento que decide no revelarse del todo. Hay algo especial en preparar algo para alguien que aún no se ha ido. Elías bajó la mirada unos segundos, como si esas palabras hubieran tocado una fibra inesperada. Luego se acercó, despacio, y se colocó a su lado, tan cerca que sus brazos se rozaban. «No tenía intención de irme», dijo en voz baja. La frase quedó suspendida entre ellos como una nota sostenida. Jaime no respondió de inmediato. Solo siguió moviéndose con esa misma parsimonia, como si estuviera midiendo el significado exacto de ese instante. El desayuno transcurrió entre sonrisas suaves y miradas que se alargaban más de lo necesario. Compartieron trozos de pan caliente, sorbos de café, anécdotas de viajes y calles, de lugares donde cada uno se había sentido solo o, por el contrario, sorprendido por una presencia inesperada. Había algo entre ellos que no requería explicaciones. No se trataba solo del deseo, aunque latía fuerte, casi palpable bajo la superficie, sino de una afinidad secreta, una vibración común que los mantenía cerca incluso cuando el cuerpo no los tocaba. Después de recoger la mesa, Elías se acercó al ventanal. Afuera, la ciudad despertaba. Personas iban y venían, sin saber que, dentro de ese apartamento, dos desconocidos estaban escribiendo sin querer la primera página de algo que ya comenzaba a doler de tan real. Jaime se le unió, con las manos en los bolsillos, y por un instante simplemente observaron juntos el mundo moverse. Pero lo que pesaba no era lo que veían, sino lo que no decían. «No sé si esto tiene nombre», dijo Elías finalmente, su voz casi inaudible. «Quizá no lo necesita», respondió Jaime, con la misma delicadeza. Elías giró hacia él. Sus miradas se encontraron otra vez, con la fuerza tranquila de quienes ya han cruzado una frontera. Jaime sintió cómo algo dentro de él se abría, lento, sin resistencia. No era una confesión, era una entrega. Sin palabras, Elías levantó la mano y tocó el rostro de Jaime, delineando con el pulgar la curva de su pómulo. El gesto era sencillo, pero la carga era profunda, como si estuviera leyendo en su piel algo que no podía decirse. Jaime cerró los ojos. El calor del tacto se esparcía como una corriente silenciosa que nacía donde lo tocaba y bajaba por su cuello, su pecho, su estómago. Sintió cómo su respiración se volvía más lenta, más consciente. Y cuando abrió los ojos, Elías aún estaba allí, esperándolo. El siguiente beso fue inevitable. No lo buscaron, no lo anunciaron. Simplemente sucedió, como la lluvia que llega después de una larga sequía. Fue más profundo que los anteriores, más entregado. Las bocas se encontraban con hambre contenida, con el reconocimiento de algo que se deseaba desde antes de saberlo. Las manos se deslizaban por la espalda, los brazos, los costados. Tocarse era como descubrirse, como recorrer una tierra nueva con la certeza de que ya se pertenecía. La tensión crecía en oleadas, sutil
pero constante. Las respiraciones se entrecortaban, los cuerpos se inclinaban hacia adelante, como atraídos por una fuerza invisible. Jaime sentía cómo la piel se le erizaba en cada lugar donde Elías lo tocaba. El calor entre ellos se volvía más espeso, más urgente, pero seguía envuelto en una ternura que hacía que todo ardiera sin quemar. Se quedaron abrazados frente al ventanal, con la ciudad de fondo, el sol filtrándose entre los edificios y sus cuerpos alineados con una precisión que parecía casi involuntaria. Jaime apoyó su frente en el hombro de Elías, sintiendo el ritmo de su respiración, el latido acompasado de su pecho, el olor inconfundible de su piel. Era un perfume que ya comenzaba a grabarse en su memoria, como un mapa secreto que podría seguir con los ojos cerrados. Pasaron el resto del día juntos. Pasearon sin rumbo por calles que, de pronto, parecían distintas. Cada banco en un parque, cada sombra de árbol, cada café improvisado se llenaba de significado, como si la ciudad entera se hubiese transformado en el escenario de algo íntimo y suspendido. Y aunque no se tomaron de la mano en público, cada roce accidental, cada cruce de miradas decía más de lo que 1000 gestos podrían haber dicho. Esa noche, Elías volvió a quedarse. No lo hablaron, no hizo falta. El apartamento de Jaime ya era también suyo, al menos por ahora. Y al cerrar la puerta, cuando la ciudad quedó afuera, los dos supieron, sin admitirlo aún, que lo que había comenzado como un favor trivial, un gesto casual entre dos desconocidos, se había convertido en algo que los cambiaría para siempre. La noche cayó sobre la ciudad como un manto espeso, envolviendo todo con ese silencio particular que llega cuando el mundo se apaga lentamente. En el apartamento, la única luz que permanecía encendida era la de la lámpara del rincón, lanzando destellos cálidos sobre el suelo de madera, dibujando sombras largas y suaves. Jaime se encontraba en el sofá, con los pies descalzos y una copa en la mano. Elías estaba a pocos pasos de él, de pie, mirando distraídamente por la ventana entreabierta, donde el rumor lejano de la ciudad aún murmuraba su existencia. La atmósfera era densa, pero no incómoda. Era la densidad de algo que se estaba gestando. Un silencio cargado de presencia, de significado. La electricidad entre sus labios era real, como una chispa perpetua que saltaba una y otra vez, encendiendo todo lo que tocaban. Elías acariciaba el rostro de Jaime con una delicadeza reverente, como si tuviera miedo de romper algo precioso. Jaime respondía con esa ternura contenida que solo alguien que ha esperado mucho puede ofrecer. Y en medio de ese vaivén de gestos y alientos, sus cuerpos comenzaron a moverse al unísono, guiados por algo que no era deseo solamente, sino necesidad de pertenencia. Se dirigieron juntos al dormitorio, sin apuro, como si cada metro recorrido entre el salón y la cama fuera un viaje en sí mismo. Al llegar, la habitación los recibió con su penumbra tibia, el lecho intacto y silencioso, como un escenario preparado con anticipación. Elías se sentó al borde de la cama y Jaime se colocó frente a él. El silencio entre ellos no era incómodo, era intenso. Sus miradas se encontraron una vez más, largas, profundas, como si en esos ojos pudieran leerse historias enteras. «No quiero que esto sea solo una noche», murmuró Jaime, apenas audible. «Ni yo», susurró Elías antes de apoyar la frente contra la suya. El momento era tan íntimo, tan contenido, que la habitación entera parecía sostener la respiración. Se tumbaron sobre las sábanas como quien entra al mar por primera vez, con respeto, con deseo, con temblor. Los toques eran lentos, como pinceladas sobre un lienzo en blanco. Las manos recorrían los torsos, los costados, los brazos, descubriendo territorios desconocidos, grabando en la piel la presencia del otro. Las respiraciones se mezclaban, creando un ritmo nuevo, y los cuerpos, tibios, suaves, se entrelazaban sin necesidad de más. No era el frenesí lo que los movía, sino la hondura,
Cada roce era una forma de decir, te quiero aquí. Cada caricia, una promesa sin palabras. Las sábanas se arrugaban bajo ellos, los suspiros se hacían más densos, y la noche avanzaba como una marea lenta, cubriéndolo todo con su intensidad. En algún momento se quedaron abrazados, envueltos uno en el otro, con las pieles húmedas por el calor compartido, los corazones latiendo como tambores suaves, la respiración convertida en un hilo fino de aire que aún buscaba calmarse. «Nunca había sentido esto», dijo Elías, con voz rota de emoción. «Yo tampoco», respondió Jaime, con los ojos cerrados, su mano sobre el pecho de Elías, sintiendo cada latido como si fuera propio. Y así se quedaron, bajo la penumbra amable, abrazados por un silencio que ya no pesaba, sino que cobijaba. Porque sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que algo había cambiado de forma irreversible. Lo que comenzó con una dirección compartida, un gesto simple, había desatado una corriente que ya no podían detener. Una corriente que los arrastraba no hacia el abismo, sino hacia un lugar donde por fin podían ser, juntos. La mañana siguiente amaneció despacio, sin prisa, como si también ella entendiera que nada debía interrumpir lo que ahora habitaba en ese cuarto. La luz se filtraba tímida entre las cortinas entreabiertas, lanzando líneas doradas sobre las sábanas revueltas, sobre los cuerpos aún entrelazados que respiraban al unísono. Jaime abrió los ojos primero. Durante un segundo, no supo si estaba soñando. Pero el calor en su pecho, el leve peso del brazo de Elías, rodeándole la cintura, el olor tan cercano de su piel, ese aroma a deseo, a noche compartida, a verdad, le confirmaron que todo había sido real, y que seguía siéndolo. No se movió, solo lo miró dormir. El rostro de Elías, ahora relajado, sin máscaras, parecía más joven, más abierto. Sus pestañas caían como sombras sobre la mejilla, y su boca, apenas entreabierta, parecía susurrar algo sin voz. Jaime sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sabía que no lo estaba, sino porque en ese instante, dentro de ese cuarto, todo parecía tener sentido. Elías despertó poco después, con los ojos aún pesados de sueño. Cuando vio a Jaime tan cerca, observándolo en silencio, parpadeó una vez, después otra, y entonces se quedó quieto, respirando hondo. «Buenos días», dijo, con la voz aún dormida. «Buenos días», respondió Jaime, rozando con la yema de los dedos su mejilla. No hicieron falta más palabras. Se besaron despacio, con el ritmo pausado de quienes ya no tienen que correr. Y después se abrazaron de nuevo, no con urgencia, sino con esa necesidad de confirmar, piel con piel, que todavía estaban ahí, juntos, despiertos, dentro de la misma historia. La cocina olía a café recién hecho. Jaime preparaba las tazas, mientras Elías, aún descalzo, apoyaba los codos sobre la encimera, observándolo. Las camisas prestadas, las risas tímidas entre sorbos, el roce casual de las manos al pasar uno junto al otro, cada gesto tenía ahora una delicadeza que no existía antes. «¿Y ahora qué?», preguntó Elías, dejando la taza a un lado. «¿Volvemos a ser dos desconocidos?». Jaime lo miró, sin apuro, sin miedo. «Creo que eso ya no es posible», dijo. Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Era un silencio que buscaba palabras con cuidado, como quien camina descalzo sobre piedras lisas. «Ayer fue más que una noche para mí», continuó Elías, con la voz cargada de esa franqueza que solo aparece cuando uno ya no puede fingir. «Nunca había sentido algo así con nadie, tan inevitable». «Lo sé», murmuró Jaime. «Yo tampoco». Volvieron a mirarse, y esa mirada, cargada de significado, de presente y de futuro, de miedo y de esperanza, selló algo entre ellos. No una promesa, no aún, pero sí un entendimiento silencioso de que lo que habían vivido no podía, ni debía, olvidarse. Elías se acercó,
colocó ambas manos sobre la cintura de Jaime y apoyó la frente contra la suya. «No quiero irme», susurró. «Entonces no lo hagas». Y así, entre caricias que ya no pedían permiso, entre risas suaves y respiraciones compartidas, los días empezaron a sucederse. No fue perfecto. Ninguna historia lo es. Pero hubo gestos que construyeron algo sólido. Llamadas que llegaban a tiempo, mensajes inesperados a media tarde, cenas compartidas sin motivo, silencios cómodos en el sofá mientras afuera llovía. La pasión siguió ahí, latiendo como un fuego sereno, pero constante. No se apagó, simplemente encontró un lugar donde arder sin destruir. Y lo más inesperado fue cómo, con el paso del tiempo, la historia que comenzó con una pregunta de direcciones, con una voz tímida que pidió ayuda en una esquina cualquiera, se convirtió en la dirección misma a la que ambos deseaban ir. Un destino compartido. Una casa con 2 cepillos de dientes. Un cuarto con 2 nombres. Una vida que, sin avisar, había comenzado justo en el momento en que uno de los dos se atrevió a detenerse y mirar al otro a los ojos.